Estamos de regreso, afilen todas las preguntas, saquen punta los lápices porque está ahí del otro lado el diputado Carlos Heller para hablar con nosotros. Hola diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Que usted representa, ¿viste? Disculpe, es así. Ponemos una placa por cada... por cada diputado. Tenemos presentación exclusiva. La próxima vamos a poner sus fotos y demás. Bueno, como no. Bien. Estaría muy bien. Bueno, diputado, cuéntenos cuál interpretación tiene usted respecto de lo que sucedió ayer. Estábamos, por supuesto, siguiendo de cerca lo que sucedió dentro del recinto. Juntos por el Cambio convocó una sesión, pero no logró el quórum propio hasta que ustedes no irrumpieron, cumplida la media hora que había transcurrido del comienzo de esa sesión. Bueno, primero le haría una corrección. Nosotros no irrumpimos, ingresamos. Perfecto, muy bien. Digo, porque irrumpir suena a otra cosa. Es verdad, tiene razón, yo coincido con usted. Fue una mala selección del verbo. Efectivamente, Juntos por el Cambio pidió una sesión especial y como es de práctica, garantizar el quórum es responsabilidad del que pide la sesión especial. Y quedó claramente demostrado que no tuvieron quórum. A la media hora de la hora prevista para el inicio de la sesión, el diputado Ritondo pidió extender media hora más. El presidente de la Cámara le dijo que no hacía falta porque el presidente del bloque del Frente de Todos le había informado que íbamos a ingresar los diputados y las diputadas del espacio para dar el quórum y poder sesionar. Digo esto porque creo que la intencionalidad de Juntos por el Cambio era, por un lado, desde luego tratar de conseguir el quórum y si no lo conseguían, transferirnos a nosotros la responsabilidad por la no sanción del proyecto de ley de modificación de bienes personales. Entonces, la primera cosa que quedó claro que hubo sesión porque nosotros ayudamos a que haya y dimos el quórum para que pueda haber, si no se hubiera caído. Claro. La segunda cuestión, que es fundamental, es por qué nosotros queríamos modificar lo que venía en revisión del Senado. Que acá necesito hacer otra aclaración. El proyecto del Senado no es un proyecto de Juntos por el Cambio, es un proyecto del Frente de Todos, que firma el proyecto hasta el otro día presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, el diputado Caserio. Ese proyecto, el senador, a nuestro juicio, y así lo hablamos con los senadores de nuestro espacio, adolecía de una falla. Resolvía bien el problema de la elevación de los pisos del mínimo no imponible y de las viviendas de uso familiar, pero no se ocupaba del costo que esa medida tenía y su impacto en la situación fiscal. Y por eso nosotros planteamos la necesidad de introducirle cambios que respetaban subir a 6 millones desde 2 millones el piso de mínimo no imponible, subir el piso de vivienda familiar, vivienda única familiar, de 18 a 30 millones de pesos, lo cual generaba una pérdida de ingresos fiscales de más de 31.000 millones de pesos, 62% de ese total coparticipable con las provincias y con los municipios, y por eso planteamos la necesidad de que en la otra punta de esta escala, de un lado había 500.000 personas que dejarían de pagar o pagarían menos la suba de estos pisos, y nosotros planteamos que en el otro extremo, en aquellos que tienen mayores riquezas, hubiera una corrección que generara ingresos equivalentes, similares a la disminución que teníamos del lado de estos 500.000. Explicamos que esto alcanzaba a unas 15 a 16.000 personas, el 1,5% del total de contribuyentes a bienes personales, a quienes tienen
riqueza declarada, bienes personales declarados, y después aclaro lo de declarado, de entre 100 y 300 millones de pesos, subiéndole la alícuota de 1,25 a 1,50. Y para los que tienen más de 300, de 1,25 a 1,50, y a los que tienen más de 300 millones de pesos declarados, subiéndole la alícuota a 1,75. Esto, en el cálculo teórico, nos daba una equivalencia de lo que se perdía de ingresos por la suba de los mínimos no imponibles y, por lo tanto, no se afectaba la situación fiscal. Yo aproveché para decir una vez más, porque este es un debate permanente, que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero sí somos enemigos del ajuste. Y por lo tanto, acá quedaba en evidencia que algunos de los que viven hablando del déficit fiscal no les preocupa producir mayor déficit fiscal. Claro. Y que tienen como único remedio lo que un diputado de uno de los bloques opositores planteó, que había que ajustar el gasto. Y todos sabemos que cuando se dice ajustar el gasto, se habla en primer lugar de la seguridad social, se habla de los subsidios a la energía, se habla de todos los presupuestos que tienen que ver con salud, educación, ciencia y tecnología, medio ambiente, y allí está lo fundamental del gasto. No se puede ajustar el gasto, infraestructura, obras de infraestructura. Entonces, ese título disimulado de decir ajustar el gasto improductivo, inevitablemente termina afectando gente, localidades, provincias, etcétera, y esto es lo que las políticas públicas nos pueden permitir. Entonces, nosotros queremos ir resolviendo la cuestión fiscal con políticas progresivas por un lado, con mayores ingresos porque la actividad económica crece, y ayer tratamos el tema en el marco de varias buenas noticias. Una buena noticia es que el desempleo bajó a 8,2, un dato que hay que ir a 2017 para encontrar un dato similar. El otro fue que ayer se conoció también un informe del Ministerio de Economía sobre lo recaudado con el aporte solidario, que ya lleva 247.000 millones de pesos recaudados. Yo les recordé a los diputados y diputadas de la oposición en el debate que cuando tratamos el tema también decían que iba a ser un fracaso, que iba a ser declarado inconstitucional, que iba a ser solo un negocio para los estudios jurídicos y los estudios contables, que no iba a producir ningún tipo de recursos reales para la gente. Hoy podemos mostrar 73% de aplicación ya de esos recursos, y por otro lado no es que esas partidas que no se aplicaron hasta ahora se van a reasignar, porque es una ley de objetivos específicos y establece en qué se tiene que usar la plata, pero estamos muy bien con ese 73% ya aplicado y que marca una mejora para muchísima gente que a través del aporte solidario ha visto aliviada alguna situación que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los barrios populares, bueno, con aquellos objetivos que en el proyecto estaban planteados. Así que nosotros nos sentimos muy bien viendo que estamos hablando de un país que con estas políticas, y pese a la pandemia y pese a las dificultades, vamos a crecer 10% este año, van a mejorar los recursos, vamos a poder seguir teniendo políticas de redistribución que tiendan a morigerar los todavía muy grandes problemas que muchísima gente tiene. Y en ese plano hay que ver lo que nosotros fuimos a llevar ayer al debate al Congreso, y que en una ajustadísima votación logramos que se apruebe, y con gran alegría sabemos que hoy ya el Senado lo está tratando en comisión para cumplir el acuerdo que establecimos con ellos, para que la semana que viene tenga la sanción correspondiente y antes de fin de año esto sea ley y se pueda aplicar para llevar ese beneficio a ese medio millón de personas del que estábamos haciendo referencia. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien. Le quería preguntar porque justamente desde la oposición se planteó que este proyecto, en definitiva, lo que hacía por un lado era aumentar impuestos y por eso no lo convalidaban. Y por otro lado, otros sectores que no son de Juntos por el Cambio, que tampoco acompañaron, bueno, también hicieron sus críticas respecto al proyecto. ¿Considera que en ese sentido había una intencionalidad de Juntos por el Cambio de no acompañarlo? ¿Y cuál es su análisis respecto a los otros espacios de la oposición que tampoco los acompañaron? Pienso en el bloque federal, por ejemplo, que en general no acompañaron tampoco esta iniciativa. Bueno, Amanda, le voy a decir varias cosas. A ver. La primera, el Parlamento es en definitiva la capacidad de construir mayorías alrededor de cada proyecto. Y así como no pudimos construir mayoría para aprobar el presupuesto, sí pudimos construir mayoría para modificar la ley de impuestos a los bienes personales. Eso es así. Claramente va a pasar permanentemente al no tener un bloque que tiene mayoría propia. La mayoría van a ser variables según los temas que se traten y creo que es algo a los que todos y todas nos vamos a tener que acostumbrar, a la negociación, a la búsqueda de los acuerdos para construir esas mayorías. A mí lo que me alarma es escuchar esas declaraciones de nosotros jamás vamos a votar la suba de un impuesto o la creación de un nuevo impuesto. Les quiero decir que ese discurso es el discurso de la ultraderecha republicana norteamericana, el Tea Party, que lo ha tomado como bandera, y esto parece una copia de esa bandera. El Tea Party juran, cuando juran ahí, cada uno por su lema, como se hacen los juramentos, ellos incluyen, nos comprometemos a que nunca vamos a votar un aumento de un impuesto o la creación de un impuesto. Y ayer escuchamos un montón de intervenciones similares. Y entonces, si ese juramento tiene aplicación práctica, está claro que cambiar a políticas impositivas más progresivas, que alivien. Yo ayer no quise porque no era el tema, pero cuando el diputado Tetaz quiere hacer una chicana y dice, entonces propongo que se baje el IVA al 18%, si yo quería seguirla, decía, bueno, hagamos como hicimos con bienes personales, propongamos qué es lo que se va a aumentar para compensar lo que vamos a dejar de percibir por la rebaja del IVA y seguimos avanzando en la aplicación de políticas impositivas progresivas. Claro que el IVA hay que modificarlo, porque el IVA es el peor de los impuestos, porque el IVA va a todo el mundo por igual, lo paga el desocupado y lo paga el gran empresario, lo paga el pobre y lo paga el rico. Pero nosotros no podemos desfinanciar al Estado, y entonces claro que hay que hacer una reforma impositiva, pero una reforma impositiva con el sentido de lo que tratamos ayer en bienes personales. Fíjese, con un pequeño retoque a 16.000 personas que tienen un determinado nivel de riqueza, generamos los recursos para beneficiar a 500.000 de personas en la otra punta. Eso es tener políticas progresivas y eso es pensar en la gente y eso es pensar en la clase media. Y eso es cuidar a nuestra ciudadanía, de eso se trata. Diputado, ¿le puedo hacer una pequeña interrupción, perdón, sobre lo del IVA? No le quiero hacer perder el hilo. Pero usted dice algo que... No, el hilo no lo pierdo porque tengo el carretel en la mano, así que... Qué grande, porque yo lo perdería enseguida, y más a esta altura del año. Y, lo que le quiero decir es, a ver, sobre eso que usted reflexiona respecto del IVA, ¿no? Yo se lo escuché decir prácticamente a todos los diputados que hemos entrevistado a lo largo de todo el año, independientemente del partido al que pertenezcan. Ahora, lo del IVA, lo que se le cuestiona es que, a ver, yo no entiendo nada de economía, yo solo por aprender y por preguntarles a ustedes, que son los que saben. Si todos pagan lo mismo de IVA, es una situación que resulta absolutamente injusto porque no todos tenemos los mismos ingresos. Ahora, si simplemente se redistribuyera ese ingreso o se reconfigurara, no sé ni cómo decirlo precisamente, pero que los que más ingresos tienen pagan más de IVA y los que menos tienen pagan menos, o incluso los productos de la canasta básica. Se puede hacer.
No Con se el IVA puede. no se puede hacer. Cuénteme Claro. por qué. Porque eso sería que cuando usted va a la zapatería y compra un par de zapatos, tiene que ir con su declaración jurada, porque si usted tiene mucha plata paga más caro y si tiene menos plata paga menos. Eso no se puede con el Lo IVA. entiendo, pero perdona. Déjeme que le explique. Sí, no, pero yo quiero que usted me explique, pero ahora yo lo entiendo esa parte. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, digamos, la leche no pagase IVA y pagase los productos que tienen oro o el tabaco o lo que no paga IVA, la leche no paga IVA, pero no importa. Bueno, pero, estoy pifiándola tiene razón, repruébeme. conceptualmente estoy de acuerdo. Yo voy a ver si se lo puedo tratar de explicar con toda modestia. Sí. El IVA tiene algunas complejidades porque es un impuesto acumulativo, por eso se llama impuesto al valor agregado. Entonces, si usted actúa sobre el último eslabón de la cadena, asfixia al anterior. Supóngase, usted le saca el IVA al consumidor, pero resulta que el comerciante que le vendió a usted le tiene que pagar el IVA al intermediario, al distribuidor que se lo dio. Y el distribuidor se lo tiene que pagar al mayorista y el mayorista al productor y así toda la cadena. Y usted diría, bueno, hay que sacárselo a toda la cadena, pero resulta que hay productos que son de utilización completa por distintos rubros, incluso de alimentos. La parte de los envases sirve para los alimentos, pero los envases sirven también para otras cosas. Entonces, le sacamos el IVA a los envases y armamos un lío bárbaro. Por eso, la Argentina necesita una reforma tributaria, todo esto hay que estudiarlo en serio, y no se puede tirar una chicana en una sesión haciendo demagogia, bajemos el IVA, porque cualquier persona que conozca un poquito de impuestos sabe de la complejidad que el tema tiene. Yo creo que es alguna asignatura pendiente. La Argentina requiere una reforma impositiva integral, pero que no es una reforma para desfinanciar al Estado, sino para financiarlo mejor, para que paguen los que tienen capacidad contributiva, para que la progresividad sea el factor determinante. Yo creo que, por ejemplo, en su línea de pensamiento, o en esa idea que usted sugiere, creo que algo se hace al respecto y algo se hizo ya. Se puede trabajar en la devolución del IVA para alimentos hasta determinado monto o para determinados sectores sociales. Y entonces, si vos comprás con la tarjeta de débito y lo que comprás son alimentos y tus ingresos no pasan de tal nivel, se te restituye el IVA que te da nuevamente capacidad de consumo. Bien. Que es mucho más sencillo que modificar el IVA, pero para eso... Y eso choca con un montón de problemas. Por ejemplo, que en los sectores, digamos, de menores recursos, generalmente compran no en los grandes centros comerciales, sino en negocios de barrio. Y en esos negocios de barrio, en muchísimos casos, no existen los medios electrónicos y hay temas también impositivos de que quieren cobrar en efectivo porque a su vez no pagan determinados impuestos, y entonces es complejo el tema. Por eso digo, a veces titularlo es sencillo, pero avanzarlo es bastante complejo. Creo que es una gran asignatura pendiente que tenemos y que tenemos que encararla. Le aclaro que esto de devolución del IVA se hizo, no recuerdo si actualmente está vigente, pero estoy absolutamente seguro que hemos aprobado más de una vez ya devoluciones de IVA hasta un determinado monto y que tienen un impacto bastante reducido por este tema que yo le digo. Porque toda la gente que, por ejemplo, vive de planes, asignaciones, etcétera, etcétera, es reacia a utilizar la compra por medio de pago, porque no por propia decisión, sino que porque al tipo de comercio que van encuentran dificultades para pagar a través de medios electrónicos. Entonces se desluce, se desdibuja un poco esa posibilidad,
con la que tenemos que seguir trabajando. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Bueno, como usted bien sabe, gran parte del presupuesto, si no, digamos, más de la mitad seguro, viaja a las provincias, ya sea a través de coparticipación, a través de aportes directos, porque muchos, inclusive cuando se habla de subsidios económicos y beneficios sociales, va a las provincias. Y en algún momento, hace 3, 4 años, se firmó un pacto fiscal para que las provincias también cuiden sus números y no aumenten la demanda de la nación. Ese pacto se suele suspender. ¿Para usted las provincias argentinas son responsables fiscalmente o deberían tener mejores números para que la presión hacia la nación sea un poco más baja? A ver, creo que es muy difícil responder por sí o por no a la pregunta, porque la pregunta tiene una complejidad y exige una respuesta que también tiene complejidad. Respecto a la primera parte, déjeme agregarle que hay un montón de partidas que figuran como presupuesto nacional, pero que igual van a las provincias. No, por eso, claro, sí. Por ejemplo, yo ponía, incluso lo dije en el debate, nosotros estábamos aumentando de una manera significativa el presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el detalle de ese aumento estaba dedicado en lo sustancial a la compra de aviones hidrantes y autobombas para trabajar en incendios forestales, que son autobombas de características especiales. Entonces es un gasto absolutamente federal y además orientado prioritariamente a las provincias que tienen bosques y en las que se producen incendios forestales. La no compra de esos aviones y esas autobombas no va a afectar a todos los argentinos y argentinas por igual, sino a los de algunas provincias, lamentablemente incluso de algunas provincias cuyos legisladores votaron en contra del presupuesto. Lo mismo pasa con otros recursos coparticipables. Yo creo, y si ustedes prestaron atención, en la reunión que ayer hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio, y hoy vi unas declaraciones de Morales al respecto. Sí, las acabamos de compartir. Al bloque de Juntos por el Cambio, lo trataron de irresponsable por haber votado en contra y haber hecho caer el presupuesto. Es un grave error institucional haber hecho caer el presupuesto. Se tienen que hacer cargo de que es un problema no para el gobierno, para el país es un problema. Es un problema para el funcionamiento del país. Hay algunos legisladores que no sienten eso, que son líberos y que creen que le crean un problema o le agravan al gobierno y le producen una derrota al gobierno. La derrota es para los ciudadanos y las ciudadanas del país cuando no se aprueba el presupuesto. Es gravísimo. Respecto del otro tema, está claro que cuando la frazada es corta, los recursos que se buscan son diversos. Y entonces los municipios, las provincias, tratan a través de tasas, etcétera, resolver las deficiencias de lo que no les alcanza en los presupuestos nacionales. Haciendo un mal ejemplo, y para que se entienda, cuando funcionó la convertibilidad, hubo un momento que al no haber moneda, las provincias empezaron a crear su propia moneda porque no le podían pagar, no fue un acto perverso, no le podían pagar los sueldos a los empleados municipales o a los empleados provinciales, se paraba el país y entonces tuvieron que ir a la creación de todas aquellas monedas, 14, 15 creo que monedas que se crearon. ¿Qué es lo que no servía era la convertibilidad? Lo que estaba fallando era la convertibilidad, no la creación de monedas, que era un recurso para poder seguir funcionando. Por eso yo digo, es muy fácil decir, no, acá las provincias no tienen que poner tributo, los municipios no tienen que poner tasa. Eso es ideal y está bien. Ahora, para eso necesitamos más recursos federales y mayor redistribución de esos recursos federales para que alcance, para que las provincias, los municipios, que es en definitiva la gente, la ciudadanía, pueda funcionar. Cuando en la reforma, voy más para atrás, de los 90, incluso como parte de la convertibilidad, pero al margen de ella, se le transfirió a la provincia la salud y la educación casi en su totalidad. A veces nosotros vemos al ministro de Salud que dice es un ministerio sin hospitales y el ministro de Educación es un ministro sin escuela.
porque las escuelas son de los municipios y son de las provincias, y entonces dependen fundamentalmente de lo que se les transfiere centralmente. El Sistema Nacional de Salud o de Educación fue modificado drásticamente en los 90, cuando bajo el título del federalismo, pero en realidad como política de ajuste, se les transfirió la administración de hospitales y de escuelas a la nación, a las provincias y a los municipios, que al no contar con recursos tenían que ajustar. Cuando llegó Néstor Kirchner se modificó, se fue al presupuesto educativo del 6% entre lo nacional y lo provincial y lo municipal, y se logró en el último año de la gestión de Cristina, se llegó a ese 6%, y en la gestión posterior del gobierno de Macri se volvió a bajar drásticamente, y ahora lo estamos recuperando, y en este proyecto de presupuesto que hicieron caer, se incluía un aumento para el presupuesto de educación, para ir volviendo a recuperar lo que dice la ley de educación, de cuánto tiene que ser el presupuesto de educación dentro del presupuesto general. Entonces, todo ese daño han generado. Y desde luego que se va a tratar de resolver, pero con más dificultades, con impedimentos, con limitaciones. Han hecho una cosa que tienen que hacerse cargo de verdad del problema que le han creado al país. Cuando Morales hoy dice es un acto irracional, tienen que trabajar con más racionalidad, dijo. No yo, Morales dijo, tienen que trabajar con más racionalidad. Bueno, pero no por todos los votos. Lustó dijo algo parecido. Sí. Bueno, pero no por todos los votos de sus diputados que el año anterior habían sido clave también, ¿no? Digo, también hay una contradicción. Estoy de acuerdo, cada uno se tiene que hacer cargo. Mire, si nosotros tenemos una cosa de la que estamos orgullosos, es del funcionamiento del bloque nuestro. Ajá. Que estuvieron todos y votaron todos como tenían que votar. Y que además, porque nosotros no tenemos 10 presidentes de mini bloque dentro del bloque. Tenemos un solo presidente de bloque que expresa la opinión del conjunto porque funciona democráticamente, porque nos reunimos antes, porque fijamos posiciones y porque luego las reprendemos. Como ayer, yo tuve el honor de ser el vocero de nuestro espacio y fue el único que hablé. ¿Ustedes se dieron cuenta que el único que habló del Frente de Todos fui yo? ¿Pero por qué? Ustedes, si abrimos, ¿cuánto podrían hablar? Ahora, y hubieran enriquecido, hubieran agregado. Pero quisimos ser concretos, concisos, decir, esta es nuestra posición. Ahora, diputado, esto es lo que venimos a defender y esto es lo que queremos que se apruebe. Perdón, disculpe, no lo quería interrumpir. Le hago una consulta. Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace, ¿no? En el lugar que le toca ocupar. Ahora, ¿a usted le parece que le cabe algún tipo de responsabilidad en este sentido al ministro de Economía por haber esperado 3 meses después de haber presentado el informe del presupuesto para que en definitiva... No. Perdón, está equivocada. El ministro de Economía cumplió con la Constitución el 15 de septiembre. No, igual no es una opinión personal, es una pregunta. El presupuesto en su poder. No, igual no. Nosotros no... Déjeme a mí preguntar. Yo le voy a preguntar a usted. ¿Cuántas sesiones de la Cámara de Diputados hubo desde el 15 de septiembre hasta el otro día? No tengo el calendario, no me acuerdo, qué sé yo. Una, porque una nos la hicieron caer porque no nos dieron quórum. Y luego un acuerdo. Nos estuvieron condicionando todo el tiempo. Pero usted podía llamar a la comisión. Si no nos daban autorización para tratarlo. Usted podía llamar a la comisión de presupuesto, Heller. La pandemia y demás, durante todo el proceso en el que trabajamos por vía remota, solo podíamos tratar aquellos puntos que había consenso, porque el reglamento no nos permitía otra cosa y no nos daban consenso para tratar un montón de leyes que están pendientes, la reforma fiscal, la judicial, etcétera. Hay un montón de cosas que están ahí que no se pueden tratar porque ellos no nos dan autorización para que las tratemos haciendo uso del reglamento. Entonces, en el medio hubo un proceso electoral, en el medio hubo elecciones, desde septiembre a ahora, y los diputados y las diputadas de todos los espacios además estaban abocados a sus campañas electorales y no había manera de reunir los números necesarios para tratar las cosas. Por eso no hubo reuniones. No es culpa del ministro de Economía, que lo mandó en tiempo y forma como corresponde, y vino cuando se lo citó, concurrió, y vino con todo su secretario de Estado, se sentó ahí y durante 7 horas contestó todas las preguntas que le hicieron, no solo él,
los distintos secretarios, porque según la especificidad de los temas, cada secretario dio su respuesta. Al día siguiente vino también el ministro de Obras Públicas, vino el ministro de Transporte. El ministro de Transporte vino con todos los directores de las empresas que forman parte del área, de Aerolíneas Argentinas, a toda la que se le ocurra, que contestaron todas las preguntas que se le hicieron. Sí. Ustedes filmaron todo, lo tienen todo transmitido. Sí. Fíjese que la cantidad de preguntas que se hicieron y la amplitud y profundidad de las respuestas que se dieron. Igual, diputado, le hago una... Es decir, no faltó ninguna información para tratar el presupuesto. Pero le quiero hacer una aclaración. Hubo toda la información necesaria. Le quiero hacer una aclaración. No estoy brindando una opinión personal. Es una pregunta que le hago después de ahí para debatir o para... No, yo no me enojo, soy enfático porque contesto con énfasis, pero estoy... Diputado. Igual perdón, no es que me parezca que se haya enojado, sino que lo quiero dejar aclarado porque si no parece como que yo pienso tal o cual cosa y es simplemente una pregunta abierta. Lo que le quiero... Hay cosas que uno dice con más énfasis. No, a mí me encanta. Bien claro. Nada, a mí me encanta, no, está clarísimo. Para nada. No, pero como usted... Lo mismo me pasa, mire. Sí, diga. En el Parlamento, en lo que a mí concierne, yo he tratado de mantener relaciones, y los que concurren a la sesión lo deben saber y lo ven. Yo hablo con todos, incluso con los que tengo profundas diferencias. Por eso el otro día también tuve un entredicho con el diputado Tetaz, sí, porque se sentó en la banca y dijo una cosa que habíamos charlado, que me viene y me dice, decime, en off, ¿cómo es esto? Y yo digo, mira, esto es así, pero nosotros no lo estamos diciendo. El impacto fiscal del presupuesto. Lo dice. El impacto fiscal del presupuesto. Así no se juega. No se juega, porque uno tiene que poder separar las conversaciones con los debates. Sí. Lo que se dice, y él lo sabe porque es periodista, además. Tiene que decir cuando corresponde. Diputado. Uno puede tomarse una licencia hablando mano a mano, y sí, incluso haciendo una broma, haciendo una ironía sobre lo que dijo fulano. Todas esas cosas pasan porque somos de carne y hueso igual que todos los demás. Obvio. Y nos pasan las mismas cosas, nos emocionamos, nos enojamos, nos da bronca, nos produce alegría. Nos fuimos el otro día cuando no se aprobó el presupuesto con una gran tristeza porque se le había quitado al país una herramienta importantísima. Nos fuimos ayer con una gran alegría porque habíamos logrado una reforma progresiva y nos sentíamos felices de haber conseguido 127 votos afirmativos, que quiero hacer otra aclaración. Cuando se votó en particular, el punto que sacó más votos, que sumó 10 votos más, fue el de gravar los bienes en el exterior. Ahí hubo 10 votos más que en la votación en general. Es decir, que hubo una cantidad de diputados y diputadas que en general incluso votaron en contra, pero cuando vieron en particular el tema, se sumaron a nuestro voto y el punto del orden del día más votado a favor fue el punto de gravar la tenencia de bienes en el exterior. Diputado. Digo esto porque también muestra una cosa muy importante. Diputado, uno escucha habitualmente a la oposición quejarse de lo mismo, que es que las empresas medianas y pequeñas de la Argentina tienen un impacto fiscal, en realidad una presión fiscal muy fuerte en función de lo que cobra a nivel nacional y a nivel provincial, y que al ser equiparables a las grandes empresas no pueden existir y por eso casi no hay empleo en la Argentina. ¿Cuán lejos o cuán cerca de la realidad está esa afirmación? Bueno, a ver, empecemos. El año 2021, crecimiento del Producto Bruto 10 y pico %. Sigamos, desempleo de la Argentina 8.2, hay que volver a 2017. Quiero decir que el gobierno de Cristina terminó con 6.9, si no me falla la memoria, o algo por el estilo. Inversión de este año, más de 30% de crecimiento de la inversión este año. Porque es crecimiento sobre 2020, Heller, le van a decir que es el crecimiento del gato muerto. Pero sobre el 2019 también, estimado amigo. Pero nosotros no nos queremos engañar, miramos bien los números. Mire, los empresarios invierten y toman trabajadores cuando tienen mercado a quien venderle su producción, no cuando tienen leyes flexibilizadas. Eso es una mentira, es un recurso para el debate.
el mayor índice de empleo en la Argentina. Cuando asumió Néstor Kirchner había 20 y pico, más de 20% de desempleo. Y veníamos de la convertibilidad, de la desregulación, de todos esos fenómenos, y había más de 20% de desempleo. Cuando se fue Cristina, creo que, ahora me estoy recordando, me parece que fue 5,9 el desempleo, menos de 6, si no me falla la memoria. Todo eso se fue mejorando, ¿sabe por qué? Porque había un mercado interno demandante, porque había consumidores, y cuando hay consumidores hay empresarios dispuestos a invertir. Usted sabe que estamos teniendo un índice de capacidad instalada, utilizada, que hay que ir unos cuantos años para atrás para encontrarlo, porque se ha empezado a ocupar la ociosidad de la capacidad instalada, porque hay demanda. Usted sale a la calle y ve esa demanda. Ojalá, mire, ojalá que no nos pase nada con la pandemia, porque sería terrible que todo este proceso se corte, porque tengamos nuevamente restricciones, como estamos viendo hoy. Hace un rato hablaba con una persona amiga que vive en, bueno, yo digo Holanda, se llama Países Bajos. Países Bajos. Están prácticamente confinados, solo pueden salir a hacer compras en negocios esenciales, alimentos y medicamentos, o ir a lugares por problemas de salud. Vemos lo que está pasando en el hemisferio norte y no podemos dejar de preocuparnos. Pero si sorteamos bien esta situación, la Argentina va a tener un muy buen 2022, porque se van a ver en plenitud las políticas públicas que nosotros quisimos implementar desde que asumimos a fines del 2019 y que la pandemia nos impidió poder hacerlo. Nos dejaron, porque me estoy olvidando, una deuda imposible, no una deuda compleja. El otro día Máximo Kirchner, pocos repararon, dijo, no es que nosotros estamos buscando un acuerdo con el Fondo Monetario, tenemos un acuerdo con el fondo que es el que firmó Macri, que es inviable, y estamos tratando de modificarlo para un acuerdo que sea posible y viable, y que no nos ahogue, que no nos asfixie. Esta gente no se hace cargo de nada. Renegociamos el año pasado 100.000 millones de dólares con privados de deuda que se hubieran sumado a estos vencimientos que tenemos ahora y que nos hubieran hecho estallar. Entonces, trabajosamente el país, a través de sus autoridades, viene desatando todos esos nudos imposibles que nos dejaron y que nos llevaban a una situación de inviabilidad absoluta para ir a un camino no fácil, a un camino posible y viable. De eso se trata. Se tienen que hacer cargo del desastre que hicieron. Hablan para adelante porque no pueden, no soportan hablar para atrás porque se tienen... Yo lo veía el otro día a Macri decir, no, nosotros nos endeudamos para pagar la deuda que generó Cristina. ¿Qué deuda generó Cristina? En el gobierno de Néstor y Cristina se hicieron las dos ruedas del canje, la del 2005 y la del 2010, con quitas importantes, con renegociación de plazo. No hubo ninguna toma de deuda. Macanean alegremente porque tiene una cobertura mediática, nadie les repregunta y pueden decir cualquier cosa. Es un desastre lo que dejaron, un desastre. Lo digo haciéndome absolutamente cargo de lo que digo. Le quería preguntar, aprovechando ya que estamos terminando la nota, porque parte de lo que se dijo ayer y también el viernes cuando se emplazó la comisión para que se discutiera bienes personales, lo vuelvo a traer ese tema, tenía que ver con que justamente la comisión que usted conduce, la de presupuesto, no había convocado para debatir este tema. ¿Era un tema para el oficialismo discutir bienes personales o, bueno, se dio esta situación que obtuvo la oposición, el acompañamiento de la gran mayoría de los sectores opositores para combinarlo a usted a que discuta esto a través de la comisión? Muy bien, me emplazaron y yo cumplí con el emplazamiento y ahí está el resultado. No, seguro, pero le quería preguntar, ¿por qué esperó el ¿qué había pasado? ¿Por qué no pasó antes? Claro. O si estaba en el universo. No, porque estábamos con el presupuesto y porque estábamos con un proyecto, que es esto que finalmente se aprobó, que se estaba trabajando junto con la gente de economía para que tuviéramos una solución de equilibrio fiscal y no una solución que desfinancia aún más al Estado. Por eso simplemente. Pero le salió mal porque quisieron hacernos una encerrona y terminamos aprobando el proyecto que nosotros queríamos aprobar, que habíamos hablado con los senadores. Yo había hablado antes con el senador Mayans
y que habíamos acordado esas reformas y ellos estaban dispuestos a acompañarlas cuando nosotros introdujéramos esa reforma. Es decir, ellos quisieron jugar a la política y les salió mal, tienen que hacerse cargo, se equivocaron, les salió mal. Diputado, así de fácil. Diputado, gracias por este tiempo con nosotros, muy amable, que esté muy bien. No, gracias a ustedes por el tiempo y por la paciencia. No, al contrario, la paciencia suya, que le pregunté un montón de cosas y la pifiaba en todas. Gracias, lo mismo, que esté muy bien. Otro Chao. profesor tenemos ahí de economía. Ya lo creo.